Ramón Sensi, a toda la iglesia, de darme la oportunidad de poder compartir con vosotros. Soy Moisés, el pastor de la Iglesia Bautista en Cádiz, y bueno, vengo acompañado por dos hermanos que sé que amáis con todo vuestro corazón, nuestro hermano Manuel Soya y su esposa Pepi, y también hoy viene un joven de nuestra iglesia, Ezequiel. Así que nada, gracias también por el cariño y por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros la palabra. Hace tiempo ya que no estoy por aquí, aunque hace unos meses sí tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes, pero hoy tengo el privilegio de poder abrir la palabra de Dios para deciros algo de parte del Señor, ¿verdad? Hemos escuchado la oración, hemos escuchado la alabanza, pero ahora necesitamos escuchar la voz del Señor. Y esta semana, mientras pensaba y meditaba qué podía compartir, al final vino a mi mente, bueno, si compartes un mensaje de lo que Dios tiene para su iglesia, no te vas a equivocar. Así que estuve reflexionando y si sabéis, en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos 7 cartas, 7 mensajes que Dios mismo escribe para las iglesias de Asia, aunque cada una de estas cartas también se aplican a nosotros. No fueron cartas específicas para los creyentes de allí, sino que son 7 mensajes, 7 cartas que a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, a lo largo de las siguientes generaciones, nosotros tenemos que meditar y reflexionar, porque son 7 mensajes que cada iglesia tiene que estudiar. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Tengo aquí una botella, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Como he dicho, el Señor, la última epístola, la última carta que se escribió fue Apocalipsis, la escribió el apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, y el Señor le mostró la visión de los últimos tiempos y específicamente le dio 7 mensajes que fueron destinados a 7 iglesias de la zona de Asia, pero nosotros creemos que como la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para nosotros, tenemos que obtener la enseñanza que hay en cada uno de estos mensajes. Vamos a ver hoy el mensaje a Tiatira. Hay 7 iglesias, pero hoy me gustaría que pudiéramos detenernos en el mensaje a Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a hacer lectura desde el versículo 18 hasta el 29. ¿Lo tenéis ahí? Venga, pues dice así la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a desarrollar con la ayuda del Señor el mensaje a Tiatira. Al principio, el primer versículo dice
que Dios está escribiendo al ángel que está en esa iglesia. La gran mayoría de teólogos y comentarios bíblicos dicen que esos ángeles que estaban en cada una de las iglesias eran los pastores, las personas que estaban encargadas de comunicar la palabra del Señor. Así que ellos están expectantes, cada una de las iglesias de Asia están esperando la carta que Cristo les va a mandar por medio del apóstol Juan. Y de repente, por fin, llega la carta a la ciudad de Tiatira, a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era una ciudad que era la más pequeña de las 7 ciudades, de las 7 iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis. Pero por el contrario, aunque es la ciudad más pequeña, si te paras a mirar, es la que recibe el mensaje más extenso. Así que la ciudad más pequeña recibió el mensaje más largo de Cristo. Y permitidme que en primer lugar veamos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en Tiatira, porque si no, no vamos a entender este mensaje. La ciudad de Tiatira fue fundada por Seleuco I, tenemos aquí una imagen de Seleuco I, que fue uno de los principales generales de Alejandro Magno. Esta era una ciudad fortificada, una ciudad que se encontraba a unos 65 kilómetros de otra ciudad llamada Pérgamo. Y algo muy interesante es que en esta ciudad, ya en aquella época, existían grandes carreteras que conectaban una ciudad con otra, y eso hacía que la ciudad tuviese un poder adquisitivo, un poder económico, y sobre todo que hubiese mucho comercio. Era una ciudad muy próspera en aquella época. Lo más interesante de la ciudad de Tiatira era que se dedicaban a 2 materiales, a trabajar la lana y la púrpura. Hay una mujer de Tiatira muy famosa que se convirtió en Hechos de los Apóstoles, ¿alguien se acuerda? Una vendedora de púrpura, Lidia, se convirtió por medio de la predicación del apóstol Pablo. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyera. Y Lidia fue una creyente impresionante, ¿no? Ella amaba la obra, era servicial, era hospitalaria, y se cree que a través de ella comenzó precisamente el Evangelio a expandirse por Europa. De allí, de Tiatira, era esta mujer. Pero también en esta ciudad no solamente se dedicaban a vender la lana y la púrpura, que eran materiales muy costosos, muy valiosos, sino que también en cada una de las ciudades había diferentes ídolos, había diferentes dioses. En esta ocasión, en Tiatira se encontraba el dios Apolo y la diosa Artemisa. Eran 2 dioses que todo el mundo adoraba. Si analizan los 7 mensajes que Dios escribe a las iglesias en Apocalipsis, en cada ciudad había diferentes dioses. En una estaba Esculapio, en otra estaba la diosa Cibele, la diosa Diana, y aquí en Tiatira se encontraba principalmente el dios Apolo y la diosa Artemisa. Como ya estoy explicando, la ciudad de Tiatira era un centro industrial que estaba organizado por los gremios de trabajo. Los trabajadores tenían diferentes sindicatos y parece ser que allí había mucha prosperidad económica. Allí estaban los curtidores, los mercaderes, los artesanos, los que trabajaban con la lana, los que trabajaban también con la púrpura. Y dicen que los sindicatos ofrecían sacrificios a estos dioses. En varias ocasiones, cuando celebraban fiestas para el dios Apolo o para la diosa Artemisa, todos los trabajadores tenían que participar de estas fiestas, tenían que ofrendar parte de sus bienes, entregar economía, comprar algún animal para ser sacrificado a estos ídolos. Y en medio de ese contexto se encuentra la iglesia. A veces es importante que estudiemos el contexto, todo esto que estoy explicando, porque si no, no podemos obtener la información de lo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Por medio de su carta. Dice la historia que aquellos creyentes que trabajaban en alguno de estos sectores, bien en la lana, en la púrpura, que eran artesanos, tenían un gran dilema, tenían una gran oposición, porque cuando llegaba la festividad, cuando llegaba un momento donde todo el mundo adoraba a Apolos o a la diosa Artemisa, ellos tenían que tomar una decisión. Ellos tenían que decidir si avanzaban con la corriente de la sociedad o si se plantaban y decían: no, yo no puedo adorar al dios Apolo. No, yo no puedo participar de esa ofrenda. Y mirad, allí en Tiatira se había encendido tanto el horno de la persecución que literalmente dice la historia que aquellos creyentes que se oponían, aquellos creyentes que decían: yo no voy a participar, yo no voy a ir a estas fiestas, literalmente eran expulsados de sus trabajos y muchos acababan sumidos en la más profunda miseria y pobreza. Pero en medio de esta enorme presión social, en medio de este ambiente, no sé si te lo estás tratando de imaginar, una ciudad
muy próspera, muy rica, pero una ciudad también muy pagana, llena de idolatría. En medio de esa ciudad, Dios tenía un candelabro, Dios tenía una iglesia. Un grupo de creyentes que no iban a doblar sus rodillas ante los ídolos de este mundo. Un grupo de creyentes que estaban dispuestos a sufrir por Cristo si fuese necesario. Y yo quiero destacar, en primer lugar, quiero dividir este mensaje en dos partes. La primera parte serían los elogios que Cristo hace de esta iglesia. Cosas positivas que Cristo dice sobre los creyentes de Tiatira. Y hay al menos 5 características que me gustaría que todos nosotros pudiésemos imitar de los creyentes de Tiatira. Así que si quieres apuntar ahí en tu móvil o un papel y un bolígrafo, te animo a que puedas anotar 5 características que tenemos que imitar de los creyentes de Tiatira. Estas 5 características aparecen todas ellas en el versículo 19. Tienes ahí tu Biblia abierta, versículo 19. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En este versículo vemos el elogio de Cristo para esta iglesia, porque el Señor conoce absolutamente todo. La carta comienza diciendo: yo conozco. Y quiero que entendamos esto ahora mismo, en este momento en el que nos encontramos. Dios conoce tu vida a la perfección. Yo no conozco a la gran mayoría de los que estáis aquí, y a los que os conozco de una manera muy superficial, igual que vosotros a mí. Pero aquí estamos delante de aquel que nos conoce. Delante de aquel que no podemos aparentar. De nada sirven nuestras máscaras, de nada sirven nuestras oraciones bien estructuradas. De nada sirve. No podemos escondernos delante de aquel que conoce lo más profundo, los rincones más ocultos de nuestro corazón. Y eso fue lo que sucedió tanto con la iglesia de Tiatira como la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Éfeso. Todas estas iglesias recibieron una carta de aquel que conocía cómo se encontraba la iglesia. Yo no sé cómo está esta iglesia, pero el Señor sí. Y en este día yo quiero que esta iglesia podáis meditar cómo sería la carta que el Señor os mandaría a vosotros en este día. Si hoy por la mañana llegáis y os encontráis una carta en el buzón, y esa carta no es de Moisés, no es de otro pastor, sino que es del príncipe de los pastores, ¿qué diría el Señor a esta iglesia? ¿Qué cosas alabaría el Señor de esta iglesia? Pero también, ¿qué cosas reprendería el Señor de esta iglesia? ¿Cuáles serían los elogios, pero también cuáles serían las exhortaciones? Esto es importante, que el Señor examine nuestras vidas, pero también que el Señor constantemente examine nuestras iglesias. Y yo quiero que en primer lugar veamos los elogios que recibieron los creyentes de Tiatira, para que nosotros tratemos de imitar la fe, la conducta que tenían estos hermanos en el primer siglo. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vamos a ver muy rápidamente estas 5 características que tenemos que intentar imitar. 5 características que la iglesia Emmanuel, que la iglesia bautista en Cádiz tenemos que tener en nuestras vidas, pero también en nuestras congregaciones. La primera característica es obras. Esta es la primera característica, obras. Nosotros, los creyentes evangélicos, defendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Nadie se va a salvar realizando obras, y gloria a Dios por ello, porque la obra que nos salva no es nuestras obras, sino la obra que hizo Cristo a favor nuestra. Pero no podemos pensar que porque la salvación es por gracia, nosotros ahora tenemos que vivir un cristianismo pasivo, cruzado de brazos. No, porque la Biblia dice que aunque la salvación es por obra, por medio de la fe, pero el Señor nos ha preparado para las obras que han sido preparadas de antemano, dice la Escritura. Así que lo primero que me llama la atención de esta iglesia es que es una iglesia, un grupo de creyentes que realizaban obras para demostrar que realmente eran salvos. Mira, Santiago, el apóstol Santiago lo dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 2, del 14 al 17, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha?
Versículo 17, muy famoso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. He puesto aquí esta frase que resume lo que estamos viendo en este primer punto. Mira, esta frase dice, la salvación no es por obras, pero la salvación se demuestra con las obras. Te lo vuelvo a repetir, creo que la tenemos aquí proyectada. La salvación no es por obras, pero la salvación se demuestra con las obras. Nuestra salvación se demuestra por medio de las obras. Así que la primera característica que tenían los creyentes de Tiatira era una vida que mostraba realmente la conversión por medio de las obras. ¿Qué obras estás haciendo tú? ¿Tu vida es una vida fructífera? Jesús lo dijo con otras palabras. ¿Por su fruto qué? Por su fruto lo conoceréis. Recientemente, creo que hace un par de semanas, nosotros estamos estudiando todo el Evangelio de Marcos y hay una predicación que la hemos titulado Frutos para el Rey, y hablábamos de la importancia de tener vidas fructíferas. Un creyente, un verdadero hijo de Dios, es aquel que demuestra que es cristiano por medio de sus obras. No haces obras para obtener la salvación, pero las obras demuestran que realmente eres un hijo de Dios. Así que yo quiero animaros a todos los que estéis aquí. ¿Cómo están vuestras obras para el Señor? ¿Cómo están vuestros frutos para el Señor? En segundo lugar, la segunda característica que el Señor destacó de esta iglesia fue el amor. El amor. El nuevo nacimiento se demuestra principalmente por medio del amor. Y no el amor superficial, no el amor de cartón que nos vende esta sociedad. Un amor profundo, el amor ágape. Ese amor desinteresado, ese amor sacrificial, ese amor que te ayuda a amar a aquel que no te cae tan bien. Ese amor que te permite perdonar. Ese amor que te permite amar incluso a tu enemigo. Mira, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Te das cuenta la importancia que tiene el amor? Todo aquel que ama, el que ama, esa es una señal, una evidencia que tú has nacido de Dios. Y que conoces a Dios. Y dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Los creyentes de Tiatira eran increíbles. En primer lugar, era una iglesia llena de obras. En segundo lugar, vemos que hay una característica preciosa y es que ellos derramaban el amor por medio de sus vidas. Por cierto, ¿cómo estás de amor? ¿Estás amando a aquellos que no te aman? ¿Estás amando a ese hermano que se te complica un poquito cada vez más la relación con él? Qué importante es estar cerca del Señor para que podamos mostrar, para que las personas que vengan aquí, cuando una persona no creyente esté aquí entre nosotros, vea y saboree el amor de Dios entre nosotros, ese amor que esta sociedad no tiene, ese amor que nuestra sociedad no puede conseguir. En primer lugar, estos creyentes tenían obras. En segundo lugar, ellos tenían amor. La tercera característica que el Señor destaca es la fe. La fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es algo que tú puedas fabricar, la fe no es algo que tú puedas conseguir, la fe es un don de Dios. Si alguien aquí no tiene fe, pídele a Dios que derrame fe sobre tu corazón. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y dice a continuación, y esto, o sea, tanto la gracia como la fe no es de vosotros, es un don de Dios. Pero la fe, aunque es un don de Dios, una vez que yo recibo la fe, es mi responsabilidad aumentar esa fe. Esto es muy interesante. Dios entrega fe al corazón incrédulo, pero ahora que tú tienes fe, tú tienes la responsabilidad de ser un hombre, una mujer de fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te realizo esa tercera pregunta, ¿cómo andas de fe? ¿Está creciendo tu fe por el Señor? Me ha gustado mucho lo que ha compartido nuestra hermana, ¿no? El Señor es grande, lo creas o no lo creas, Él es grande, inmenso, eso es uno de sus atributos, pero lo que yo necesito es yo creerme esa grandeza. Eso no va a cambiar para nada, Él es inmutable, Él es grande, pero depende de mi relación con el Señor, depende de mi fe, que yo vea al Señor más grande o más pequeño. La pregunta es, ¿cómo crezco en fe? Bueno, la Biblia lo dice, la fe viene por el oír,
y el oír de la palabra de Dios. Hermanos que estáis aquí, si no estudiáis la palabra, si no pasáis tiempo en intimidad con el Señor, vuestra fe no va a crecer. Si no os congregáis aquí los días que tenéis estudio bíblico, si tú por la mañana no apartas un tiempo para conocer los misterios, las profundidades de la palabra, te vas a quedar con la misma fe. Y cuando venga un problema, no vas a superar ese problema, porque el problema será mayor que tu Dios. Pero esta iglesia era una iglesia que tenía obras, era una iglesia que tenía amor y era una iglesia que estaba llena de la fe del Señor. La siguiente característica es servicio. Los hermanos de Tiatira no eran cristianos consumidores. Ellos no venían aquí a consumir el culto. Ellos no venían aquí a ver qué es lo que los demás habían preparado este domingo, a ver qué es lo que habían hecho para el jueves, qué estudio habían traído. No, ellos eran creyentes que tenían siempre el mono de trabajo puesto. Ellos eran personas esforzadas, personas que crecían en el Evangelio, personas que todo lo que tenían, lo tenían a los pies del Señor. Su coche, su casa, su dinero, su tiempo, todo para los pies del Señor, todo para servir al Señor. Ellos eran hospitalarios, ellos servían y demostraban su amor por el Señor por medio del servicio. ¿Cómo vas con el servicio? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás dedicando tu tiempo? Por cierto, ¿eres hospitalario? ¿Abres tu casa para recibir a otros hermanos? ¿Invitas a personas a tu casa a comer, a compartir con ellos? Todo eso es el servicio también al Señor. Tu dinero, tu coche, tu casa, tu tiempo, todo a los pies de Cristo. Es impresionante la vida que tenían los creyentes de Tiatira. Y me llama la atención que esta iglesia estaba viviendo ese enamoramiento por el Señor en medio de un terreno de oposición, en medio de un terreno de mucha dificultad. Acordaros que en medio de esta calle, en medio del ambiente de Tiatira, las personas se burlaban de los cristianos. Las personas ridiculizaban a los creyentes en el instituto, en el trabajo, en el barrio donde vivían. Ellos no estaban floreciendo en medio de un precioso jardín. Ellos estaban floreciendo en un ambiente muy complicado, muy hostil, como era Tiatira, donde las personas estaban adorando a otros dioses. Por eso, la última característica que el Señor resalta a esta iglesia es la paciencia. La paciencia. La paciencia es la capacidad de estar tranquilo cuando todo a tu alrededor es sacudido por la tempestad. Permíteme que te recuerde otra vez esta frase. La paciencia es la capacidad de estar tranquilo cuando todo a tu alrededor es sacudido por la tempestad. Mira, la madurez en el Señor se demuestra en medio de las pruebas. Y ellos estaban demostrando en medio de sus desiertos que realmente tenían paciencia, que eran personas maduras en el Señor. Ellos, en medio de la dificultad que estaban atravesando en esa ciudad tan terrible, muchos de estos creyentes estaban demostrando realmente la paciencia, la madurez en el Señor. La madurez en el Señor no tiene nada que ver con los años. Hay mucha gente que dice, no, yo soy maduro porque llevo 15 años en el Señor. La madurez en el Señor no la dan los años. La madurez en el Señor no la da tu conocimiento de doctrina. La madurez en el Señor no la obtienes por medio de un seminario teológico. La madurez en el Señor es una relación íntima con Dios. Cuando tú conoces a Dios y viene la prueba y te mantienes firme en medio de tus desiertos, ahí estás demostrando que eres un creyente maduro, que tienes paciencia en medio de la dificultad. Y esto es lo que estaban haciendo los creyentes de Tiatira, demostrando que ellos eran maduros, que ellos eran pacientes en medio del problema tan grande que estaban atravesando. Ahora, mira qué interesante, las últimas palabras de elogio del Señor, hay un detalle que me ha llamado mucho la atención y es que el Señor dice, tus obras postreras son más. ¿Qué? ¿Qué dice? Tus obras postreras son más que las primeras. Qué espectáculo de iglesia. Mira, si tú pasabas un fin de semana por la iglesia de Tiatira, tú te volvías a casa diciendo, esa iglesia tiene los frutos del Espíritu Santo. Esa iglesia está llena de amor, de servicio, de obras, de paciencia. Pero lo interesante es que el Señor le dice, mira, tus obras postreras son incluso mejores que las primeras. ¿Y por qué dice el Señor esto? Porque el Señor nos conoce muy bien. Él sabe que muchas veces nosotros cuando nos convertimos, cuando estamos en ese primer amor, ¿qué pasa con nuestras vidas? Que estamos llenos.
y estamos realizando obras y servimos y somos los primeros en venir, los últimos en ir. ¿No habéis visto esos creyentes que están recién convertidos? Parece un pitbull, se te engancha y no suelta. Yo me acuerdo que hay un joven en nuestra iglesia, Ricardo, que lleva hace 2 o 3 años que se convirtió, y el primer año era impresionante. Él estaba allí todos los días, todas las mañanas, pasaba por allí para ver si había alguien en la iglesia, se ponía a barrer, se ponía a ordenar, era el primero que estaba en los estudios, con los jóvenes, una intensidad por el Señor increíble. Pero recuerdo que una vez un hermano, con poca sabiduría, le dijo: ay, qué bueno, qué bonito verte ahí en ese primer amor. Ya con los años irá perdiendo todo eso. Vaya tela. Y qué triste, ¿no, hermano? Qué triste que a veces pensamos que ese primer amor es solamente para aquellas personas que se convierten. Yo le pido al Señor que yo siga igual de enamorado que en mi primera ocasión cuando conocí al Señor, igual que ahora, y que eso vaya aumentando como el buen vino en las bodas de Canaán, que al final el último vino fue mejor que el primero. Eso es lo que el Señor está resaltando de esta iglesia. Mira, tus obras postreras están siendo mejor que las primeras. Y no sé, hermano, no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero quizás hay alguien aquí que con el paso del tiempo ha perdido su primer amor por el Señor. Todo sigue igual, pero todo es diferente. Sigues viniendo, sigues orando, pero has perdido la chispa, has perdido la pasión por el Señor. Yo quiero animarte a ti que me estás escuchando y a esta iglesia a que volvamos a enamorarnos por el Señor. A que puedas recibir este elogio del Señor y que el Señor te mire a los ojos y te diga: tus obras postreras están siendo mejores que las primeras. Hay muchos creyentes que cuando llega la etapa de la jubilación, ¿sabes qué hacen? Que también se jubilan de las obras, también se jubilan del servicio. Mira, un creyente se puede jubilar de su trabajo, pero nunca un creyente se tiene que jubilar del Señor. Y yo me quedo sorprendido, veo a muchos creyentes que están deseando que lleve su jubilación, incluso en nuestra iglesia hay algún que otro jubilado, y ahora tú los ves que el Señor les está dando muchísimo tiempo para sacar al perro. ¿Qué has hecho? No, hermano, pues ahora estoy dando paseíto, ahora tengo tiempo, voy a hacer la compra con mi mujer, con los nietos, los llevo al parque, estoy aprendiendo a hacer punto de cruz, era algo que tenía muchas ganas y el trabajo me impedía. Y espero que esto se entienda, por supuesto que hay espacio para todo eso, pero un creyente nunca se jubila. Un creyente no se jubila de servir al Señor. Recuerdo el pastor Antonio Gómez, que ya partió con el Señor, y me acuerdo la última vez que predicó allí en Palma del Río, él ya estaba jubilado, pero él me dijo: yo me he jubilado, pero yo voy a morir con las botas puestas. Yo voy a morir con las botas puestas. Y claro, a lo mejor ya él no podía predicar o ya estaba en otra posición, pero él llamaba por teléfono a los hermanos, visitaba a las personas, las animaba, estaba siempre en la iglesia viendo qué podía hacer, cómo podía servir, ayudar. Qué bonito, hermano, que el Señor te diga que tus obras de ahora son mejores que las de hace 10 años. No que a veces va pasando el tiempo y se va enfriando nuestra pasión por el Señor. Así que hasta aquí hemos visto la primera parte, todo lo que el Señor alaba, elogia y exalta de esta iglesia. Estas 5 características: las obras, el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Todo eso tenemos que tener nosotros si queremos ser realmente una iglesia que brille en medio de la oscuridad en la que estamos plantados en este tiempo. Pero ahora el Señor tiene una segunda parte en su carta y le dice un pero. Le dice: esto está muy bien, todo esto lo estáis haciendo muy bien, el amor, el servicio, las obras, sois unos máquinas. Pero mira lo que dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una pregunta, no respondas en voz alta, quiero que trates de responder. ¿Qué pensáis que es más importante en una iglesia? ¿El amor y las obras o la verdad y la doctrina? ¿Qué pensáis? Por favor, no respondáis en voz alta. ¿Qué pensáis de las dos cosas? ¿Creéis que una iglesia necesita dedicar más tiempo al amor al prójimo, a servir, a predicar, a evangelizar? ¿O por el contrario, pensáis que es más importante el estudio de la palabra, el conocimiento, estar bien arraigado en la palabra, tener claro nuestros fundamentos? ¿El amor o la verdad? ¿La verdad o el amor? Hoy día hay muchas iglesias que tienen que estar debatiéndose por uno de estos dos grupos, pero mira esta frase:
el amor y la verdad tienen que ir juntos de la mano. El amor y la verdad tienen que ir juntos de la mano. Hoy hay muchas iglesias que ponen el énfasis o en el terreno del amor, las obras y el servicio, o por el contrario, se quedan en el terreno de estudiar la palabra, conocer bien la doctrina, fundamentar sus vidas en las Escrituras. Y yo creo que lo exacto, lo correcto es fusionar estas dos cosas. El amor y la verdad tienen que ir unidos de la mano. ¿Por qué? Porque si una iglesia ama, pero una iglesia no disciplina, si una iglesia ama, pero una iglesia no enseña, si una iglesia ama, pero una iglesia tolera, entonces tenemos un serio problema. Y esto fue lo que le sucedió a la iglesia en Tiatira. Hacían obras, tenían un buen testimonio, pero estaban tolerando, estaban permitiendo cosas dentro de sus filas. Y el Señor viene y dice, tengo contra ti que tolera. Mira, he estado investigando y en el diccionario la palabra tolerancia dice así. Tolerancia es el respeto que debemos tener a las opiniones, ideas o actitudes que son diferentes a las nuestras. Te lo vuelvo a repetir. El diccionario dice sobre la tolerancia que es el respeto que debemos tener a las opiniones, a las ideas, a las actitudes que son diferentes a las nuestras. Eso es la tolerancia. Pero la tolerancia, aunque es una virtud, porque nosotros tenemos que respetar, nosotros tenemos que tolerar que las personas de esta sociedad hagan cosas que van en contra de la Biblia. Pero dentro de la iglesia no se debe tolerar. Así que la tolerancia tiene una parte que es una virtud, pero tiene una parte que es un inconveniente. Por eso muchas veces decimos, yo no te tolero esto. No voy a tolerar, no voy a consentir. Y esto fue lo que sucedió con la iglesia de Tiatira, que estaban permitiendo, estaban tolerando que diferentes cosas sucedieran dentro de sus cuatro paredes. Mira, nosotros por supuesto que toleramos y respetamos que estas personas de la sociedad pues decidan casarse con quien quiera. Nosotros respetamos. ¿Qué opinamos nosotros sobre el matrimonio homosexual? Pues lo respetamos. No tenemos nada en contra de ello, lo respetamos, pero no toleramos esa práctica dentro del cristianismo. Nosotros respetamos que una persona se vaya a vivir con su novio o con su novia, pero sin embargo eso no lo toleramos dentro de la iglesia. ¿Entendéis? Nosotros respetamos que las personas sean evolucionistas, que crean en muchas cosas, pero la iglesia del Señor Jesucristo respeta, pero la iglesia del Señor Jesucristo no tolera. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Y hoy día nos ha tocado vivir en una sociedad donde lo que se lleva es la tolerancia. Mira, si tú quieres llevarte bien con todo el mundo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tolerar. Sonreír, saludar, llevarte bien, ser simpático con todo el mundo. No meterte en ciertos charcos. No criticar el aborto, no decir nada en contra de estas cosas, no posicionarte. Y entonces en ese momento todo el mundo se llevará bien contigo, seremos populares, crearemos puentes, las personas se sentirán cómodas aquí entre nosotros, pero el Señor no estará contento por cómo estamos llevando la iglesia. Y este fue el problema que tenía la iglesia de Tiatira. Ellos estaban siendo tolerantes. Dice el versículo 20, mira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era esta Jezabel? Bueno, cuando la Biblia dice, aquí en Apocalipsis está hablando de Jezabel, no significa que entre la iglesia había una mujer que se llamara Jezabel, no, yo creo que más bien está hablando al espíritu que había en esta mujer de Jezabel. No sé si os acordáis de quién era Jezabel en el Antiguo Testamento. Jezabel es probablemente una de las mujeres más malvadas de toda la historia. Es una de las mujeres más peligrosas que encontramos en las Escrituras. ¿Sabéis lo que hacía esta mujer, Jezabel, en el Antiguo Testamento? Lo que hacía era seducir al pueblo a la idolatría, animar a que el pueblo adorase al Señor y a que practicase todo aquello que fuese inmoral. Eso es lo que hacía Jezabel. Jezabel se casó con un rey, el rey Acab, que también fue uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel. Así que Jezabel se casó con el rey Acab y lo incitó para que construyera ídolos al dios Baal y también a la diosa Asera. Entonces Jezabel influenció a este rey y finalmente este rey Acab levantó un ídolo al dios Baal y también otro ídolo y otro templo a la diosa Asera. Y finalmente
Él fue conduciendo al pueblo de Israel para que fuese liberal, para que practicase todo este tipo de idolatría a estos dioses. Así que cuando el apóstol está escribiendo la carta a Tiatira, le está hablando a un grupo de personas que tenían dominio, que estaban seduciendo y que estaban influenciando a los creyentes a ser liberales. Eso es lo que significa ese nombre de Jezabel. Personas que tienen dominio y personas que influencian a la congregación, influencian a las personas a ser liberales. La intención de Jezabel era engañar, era seducir al pueblo. Era llevarlos hasta el terreno de la idolatría, de la inmoralidad. En definitiva, ¿sabéis? Mira, el espíritu de Jezabel es ese pensamiento, ese espíritu que se está metiendo, introduciendo con mucho cuidado en nuestras iglesias, ese espíritu del no pasa nada. No pasa nada. Entonces, en medio de una ciudad de Tiatira, había algunos creyentes dentro de la iglesia que decían: ¿tú no vas a ir el viernes? ¿No vas a ir el viernes a la fiesta que hacen al dios Apolo? Hombre, nosotros somos creyentes, nosotros no participamos. Bueno, pero tampoco pasa nada. Y vienen por la tarde ahí en la plaza principal, van a entregar sacrificios, van todos los sindicatos, tú eres mercader, ¿verdad? Así que tendrás que estar allí. Entregamos una ofrenda. Bueno, tampoco participes mucho, pero al menos estás allí en el ambiente. Y dentro de la iglesia de Tiatira había un grupo de creyentes con ese espíritu de Jezabel metiendo ese pensamiento sutil. No pasa nada. No pasa nada. Y tampoco pasa nada que el sábado, que por la mañana va a haber un espectáculo a los pies de la diosa Artemisa, tampoco pasa nada que tú estés ahí. Y hermano, eso es lo que el Señor está exhortando a esta iglesia. Hay personas dentro de Tiatira que están con este espíritu de Jezabel. No pasa nada, no pasa nada. Y hermano, quiero decir esto, creo, de parte del Señor, porque en los tiempos que vivimos, este es el espíritu que va a entrar dentro de las iglesias. Ese espíritu liberal, humanista. No pasa nada. Yo conozco a creyentes que dicen: hombre, tampoco pasa nada de que el niño se disfrace de Halloween. No pasa nada. Bueno, una fiesta más, ya poco a poco ha ido cogiendo cada vez más presencia, así que bueno, tampoco nos vamos a poner tan radicales, ¿no? Y tampoco pasa nada ahora cuando ya por fin pase la pandemia y venga otra vez la feria de Jerez. No pasa nada que te pases un poquito bebiendo alcohol. Tampoco pasa nada. Yo conozco a muchos creyentes que en la feria empiezan a beber y a beber y beben más de la cuenta. Y está ese espíritu. Bueno, no pasa nada. Está una fiesta de nuestro pueblo. Un día es un día, una vez al año, no hace daño. Y ahí vemos a creyentes sonrojados, creyentes súper felices, contentos el sábado de la feria y el domingo cantando Santo, Santo, Santo. Tampoco pasa nada. Bueno, ¿qué te gusta? Ese chico te respeta, ¿no? Tranquila, ya conocerá al Señor. No pasa nada. Tú sigue ahí, ya verás cómo tú lo vas a convertir. Ah, sí. Pues dime cómo lo haces para convertir yo también, a mi familia, al panadero que me vende el pan por las mañanas. Y ese es el pensamiento que había en Tiatira. No pasa nada, no pasa nada. ¿Tú qué serie estás viendo? ¿Qué serie estás viendo en Netflix? ¿Qué serie ves? Tampoco pasa nada. La mitad de la serie están las personas desnudas, pero ¿sabes qué? Que no pasa nada, que eso no te afecta. Y que no pasa nada, si un dominguito se pone el día muy bien y te das cuenta que no hay levante y que puedes ir a la playa, bueno, tampoco pasa nada porque faltes un domingo. Y el día entre semana que hay reunión, bueno, pues si coincide con el partido de Champions, pues tampoco pasa nada. Y que conocemos que estas parejitas están juntos y, bueno, sí, tienen niños en común y viven juntos, no están casados, pero, bueno, ya, ¿qué le vamos a decir? No le vamos a decir ahora que se casen. Pues nada, que pasen, que sirvan, que... No pasa nada. ¿Conocéis ese espíritu? No pasa nada. Y yo siempre digo que aquellos que viven así, no pasa nada, no pasa nada. Donde no pasa nada es en tu vida. Ahí es donde no pasa nada. Y cuando una iglesia permite el no pasa nada, tampoco pasa nada en la iglesia. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esa iglesia en Tiatira. Muy bien, estáis haciendo muchas obras, sois ejemplares, tenéis paciencia, tenéis madurez, tenéis amor, pero tengo contra vosotros una cosa, y es que poquito a poco, estáis permitiendo cosas que yo aborrezco. No pasa nada.
que te invitan a una comunión. Pues no pasa nada. Yo estoy ahí viendo como la niña o el niño le dan el cuerpo de Cristo y encima le compro un regalito para celebrarlo. Y hermanos, estoy diciendo estas cosas de manera intencionada para que tú sepas que ser un creyente te va a costar. Como le costó a los creyentes de Tiatira. Lo que pasa es que a nosotros a veces cuando nos vemos en estas encrucijadas, ¿y ahora qué hago? Ahora voy a esta fiesta, ahora voy aquí, ahora participo de esto. Ya, es que es la hija de mi primo, es que... Ya, pero es que estás participando de algo que si tú sabes lo que significa, realmente dirías, no puedo participar de esto, porque tú estás en ignorancia, pero yo tengo conocimiento. Y a veces nos va a tocar, a todos los que estamos aquí, nos va a tocar decir no. Y ahí es donde va a empezar el sufrimiento. Pero si sonreímos, si participamos, si vamos a la fiesta del dios Apolo, si nos ven ahí entre Artemisa, sí, quizás no doblamos nuestra rodilla, pero estamos ahí. Y muchas veces los creyentes queremos ser como el camaleón, queremos estar ahí en medio de ciertos ambientes, pareciéndonos a ellos, no pasa nada, y el Señor dice, tengo contra ti precisamente eso. Que no estás marcando la diferencia, que no estás sufriendo por mi nombre, que no estás sufriendo por el Evangelio. Y los creyentes de Tiatira estaban dispuestos a perder sus propiedades, a perder sus negocios, a perder su economía para mantenerse firmes. Pero dentro de la iglesia había otro grupo liberal que estaba a dos bandos. Puesto aquí esta frase, mira lo que dice esta frase. La iglesia que es tolerante con el pecado es culpable. Una iglesia que es tolerante, una iglesia que permite, esa iglesia está culpada de pecado delante del Señor. La iglesia que es tolerante con el pecado es culpable. Recuerdo ahora vamos para 5 años allí en Cádiz, y cuando llegamos había situaciones bastante delicadas. Y recuerdo cuando nos reunimos con el consejo de iglesia y varios hermanos nos dijeron, mira, pastor, queremos que sepas también las cosas que están mal en la iglesia. Este chico está tocando la alabanza de esta manera, esta persona está viviendo con su pareja, estas 2 personas que tú vas a ver que tienen un niño, están aquí pero no están casadas, a este se le permite, este hermano no se habla con el otro hermano, pero sin embargo pasa la Santa Cena. Y recuerdo que ese primer mes el Señor no me dejó dormir. Todas las noches me decía el Señor, quiero que ordenen la iglesia. Y yo le decía a Ángela, de verdad se lo dije, le dije, Ángela, no deshagas la maleta por si nos echan. Y de verdad fue muy difícil, los primeros meses de la iglesia fue muy difícil. Pero recuerdo que hablando con un pastor me dijo, Moisés, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Busca la santidad de la iglesia, no toleres. Aunque haya situaciones que lleven muchos años, levántate, defiende el nombre del Señor. Y hermano, yo espero que eso sea lo que el Señor esté trayendo a vuestros corazones, para que podáis cuidar el ambiente de esta iglesia, que no toleremos el pecado, que no toleremos el desorden. Y a veces, ¿sabes qué? Lo más difícil va a ser cuando te toque disciplinar a tus propios hijos. Conozco a muchas personas que al final, cuando te toca disciplinar a tu propio hijo, empiezas a ceder como el sacerdote Elí. Y bueno, no pasa nada que toque el instrumento, da igual que esté allí, porque bueno, está despistado. Por las noches viene a las 2 de la mañana de la discoteca, pero bueno, ¿y lo bien que pasa la diapositiva? Perdona, no estoy diciendo por lo de la diapositiva, que ahora sí no van a seguir pasando, se van a enfadar conmigo. Pero hermano, por encima del Señor, por encima de mis hijos tiene que estar el Señor. Por encima de mi amor a mis hijos tiene que estar mi amor al Señor. Y el Señor es muy claro con esto. Y exhorta a esta iglesia y le dice, tengo contra ti que estás permitiendo que esta mujer, ese grupo que tiene el espíritu de Jezabel, que además se dice ser profetisa, ¿te has dado cuenta? Se dice ser profetisa. Había un grupo de allí que ellos mismos se estaban autodeclarando ser maestros, y eso también está sucediendo hoy día. Personas que te dicen, no, mira, este lo han nombrado pastor. Y este es apóstol. Ah, tú eres apóstol, no lo sabía. Creía que el último apóstol era Pablo, pero bueno, ya hay un montón de apóstoles. Y hay un montón de personas que, no, yo soy apóstol, ahora yo soy profeta, ahora ya yo estoy enseñando. Mira, la Biblia dice en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1 los requisitos que tiene que tener una persona para ser nombrado como apóstol, como pastor, como profeta.
Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y esta es una parte muy importante, apto para enseñar. La persona que pasa aquí a abrir la palabra y a decir, así dice el Señor, tiene que ser una persona que conozca bien las Escrituras. Porque la persona que está aquí hablando tiene un poder muy grande de influencia sobre los que están escuchando. Y los que estamos aquí tendríamos que tener mucho temor de estar aquí. Yo no entiendo por qué hay mucha gente que quiere correr hasta aquí. De verdad no lo entiendo. Aquella persona que esté aquí dando una apertura, una enseñanza, son las personas que Dios más les va a exigir. Y aquella persona que aquí enseñe algo que va en contra de la voluntad del Señor, tiene un serio problema con Dios. Así que no sé por qué ese ansia de correr hacia el púlpito, cuando tendríamos que correr hacia la cruz, cuando tendríamos que estar en intimidad con el Señor, y que sea el Señor el que promocione a cada una de las personas después de ser apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y que no sea un neófito. Y en muchas ocasiones vemos a personas que se autodeclaran, se autonominan ellos mismos como pastores, nombran a pastores, nombran a profetas. Y tú dices, pero realmente esta persona ha sido probada por el Señor. Hay un reconocimiento de las personas que están a su alrededor. Otros ministerios, cuando imponen sus manos, están diciendo, reconocemos la autoridad, reconocemos el llamado, reconocemos la preparación que este hombre tiene. Porque la Biblia dice, no impongas tus manos con ligereza. Tenemos que escoger bien a la persona que vamos a nombrar para que esté al frente de la iglesia, de algún departamento. Y dice, esta persona, este grupo está enseñando y está seduciendo. Y hoy día también hay muchas personas desde los púlpitos que están enseñando la teología liberal, este espíritu del no pasa nada, el humanismo, predicaciones que giran alrededor del hombre, no alrededor de Dios. Cuidado con lo que ves en YouTube. No todo lo que es bíblico o todo lo que parece ser bíblico en la iglesia y que lo ponen ahí en internet es conforme a la voluntad del Señor. Hay mucha gente que está escuchando y una predicación y otra predicación y otra predicación, pero ¿cuál es el énfasis de ese mensaje? Veo aquí a un grupo de jóvenes preciosos y de verdad os estaba viendo ahí mientras alababa al Señor y me gozaba al ver lo que Dios está haciendo por medio de vosotros, y eso es muy bonito porque eso es señal de que esa iglesia tiene un futuro precioso por delante. Cuando hay jóvenes comprometidos, eso es señal de que la iglesia está haciendo bien las cosas y que los próximos años van a ser años de bendición. Pero también, jóvenes que estáis aquí, el diablo va a intentar de conquistar vuestras mentes, de seduciros. Por medio de ese evangelio guay que hoy día se predica. Hay muchos jóvenes que quieren tener la fe de Neymar. ¿Ha visto Neymar, no? Gana y 100% Jesús, se lesiona y el Señor, pero luego se pega unas fiestas increíbles. Y hay muchos creyentes que creen que esa es la fe que tienen que vivir. Ese ni es cristiano ni es nada. Lo único que tiene de cristiano es la banda que se pone aquí y una Biblia que le regalaría a su padre, pero sus obras, sus frutos no demuestran que realmente Cristo sea el Señor de su vida. Y hay muchos jóvenes que quieren tener la fe de Neymar, la fe de Camilo. Ay, yo quiero ser como Camilo, que lo mismo te canta una canción cristiana para el Señor, que luego está rodeado de chicas semidesnudas. Jóvenes que estáis aquí, tenéis que consagraros al Señor. Tenéis que consagraros al Señor. Y no permitir ese espíritu de Jezabel que está intentando entrar en la mente de muchos jóvenes. No pasa nada, no pasa nada. Otros pueden, pero tú no debes. Otros jóvenes podrán hacer muchas cosas, pero tú no. Tú conságrate al Señor. A pesar de todo lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Tiatira, Dios tenía tanta misericordia que ofreció tiempo para que las personas se arrepintieran. Mira, el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, Dios siempre ofrece tiempo. Y no sé a quién le estoy hablando en este momento, pero si hay alguien aquí que está practicando el pecado, si hay alguien aquí que está viviendo de espaldas al Señor, ¿sabes qué? Dios te está ofreciendo tiempo. Tiempo para que te arrepientas. Hoy, como ha orado ante nuestra hermana, hoy puede ser día de salvación para ti. Todavía es tiempo de salvación, pero va a haber un día donde la puerta del arca se va a cerrar. ¿Os acordáis cuando Dios le dijo a Noé, mira, construye un arca? Y ahí estaba el hombre construyendo el arca
en medio de una generación perversa. Y él, mientras construía el arca, que dicen que estuvo aproximadamente entre 100 y 120 años construyendo un arca, por cierto, en un lugar donde nunca había llovido, hasta ese momento se cree que nunca había caído una gota del cielo. Hasta ese momento dice Génesis que un vapor subía desde lo más profundo de la tierra y regaba toda la creación. Nunca había caído agua del cielo. Por eso cuando Noé le dijo a su generación, viene agua del cielo, todos ellos dijeron, tú estás loco, nunca ha llovido. Y empezaron a decirle que estaba loco y por eso nadie creía su mensaje. Por eso todo el mundo seguía viviendo, comiendo, como dice en los tiempos de Noé, la gente comía, se daban casamientos y Noé estaba diciendo, viene un día donde va a caer un diluvio. Preparad conmigo el arca, entrad conmigo en el arca, pero como nunca había llovido, pues no le hicieron caso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros predicamos hoy día. Nosotros no predicamos que va a llover, nosotros predicamos que Cristo viene pronto. Nosotros predicamos que Cristo viene pronto, que Cristo va a descender del cielo a la tierra. Pero ¿qué hacen las personas? También se burlan de nosotros, no creen nuestro mensaje, le estamos diciendo, entra en el arca, el arca es tipo de Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete, pero las personas siguen viviendo su vida. Hasta que de repente no será como la lluvia, que poquito a poquito empieza a caer alguna gota y tú dices, va a llover. No, Cristo va a venir de manera inmediata. Y aquel que no esté en el arca va a sufrir terribles consecuencias. Así que en este mensaje Dios está ofreciendo tiempo todavía. Si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo, hoy es día de salvación para ti. Corre hacia Cristo, corre hacia Cristo. La Biblia dice en Proverbios 28, versículo 13, mira, Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay alguien en este lugar que está encubriendo sus pecados, déjame decirte que no vas a prosperar, no te van a ir bien las cosas, ni en tus estudios, ni en la relación con tus padres, ni en tu noviazgo, ni con tus hijos, ni en el trabajo. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta a un arrepentimiento, me aparto, esa persona alcanza misericordia. Esta mujer, este grupo de seguidores allí en Tiatira finalmente sufrieron terribles consecuencias. Lo vemos en el versículo 22 y 23, dice, yo la arrojo en cama en una gran tribulación. En la iglesia de Tiatira había dos grupos, aquellos que eran creyentes, cristianos de verdad, y otros que parecían ser cristianos pero no eran. Otros que tenían la Reina Valera del 60, que se habían comprado el pescadito, lo habían puesto al lado de la matrícula, que escuchaban canciones en el coche, pero realmente no eran. Y así va a ser siempre. En todas las iglesias están esos dos grupos, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y es el Señor el que separa el trigo de la cizaña. Es el Señor el que muestra qué es cada persona. Y aquí en Tiatira, el que conoce la intimidad del corazón, vino, se presentó y dijo, os felicito a algunos, pero hay otros que estáis tolerando el pecado, que estáis viviendo con el pecado en vuestros corazones. Por eso dice el versículo 24 y 25, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿os dais cuenta? A cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor está viendo a la iglesia en Tiatira y sabe que hay algunos creyentes que son fieles, y a esos creyentes que son fieles les dice, mira, lo que tenéis, y aquí ese lo que tenéis significa todo lo que habían recibido de los apóstoles, el Evangelio, la palabra de Dios, lo que tú has recibido, guárdalo hasta que yo regrese. Y esto es importante, que retengamos el Evangelio. Es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros seamos fieles a la palabra de Dios. Fieles a las Escrituras, que retengamos el Evangelio. Porque en los últimos tiempos, ¿sabéis qué dice la palabra? Que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, que van a intentar engañar a aquellos que son salvos, pero no lo van a conseguir. Nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas en el Evangelio. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿será qué? Anatema. Y es muy importante, es necesario que nosotros conozcamos el evangelio, que nosotros conozcamos la doctrina, que estudiemos, que profundicemos. Por eso he dicho que las dos cosas tienen que ir unidas, el amor, el servicio, el cuidado de las personas, pero también una iglesia que no es bíblica.
Un creyente que no conoce la doctrina fundamental, la doctrina básica, va a sufrir consecuencias. Así que es urgente, es necesario, es importante que profundicemos cada vez más en la palabra del Señor. Y termina el mensaje a la iglesia en Tiatira, versículo 26 al 28, dice: y al que venciere, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como el vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Mira, el Señor finalmente le dice a esa iglesia: aquellos que sean fieles hasta el final, aquellos que no doblen su rodilla, aquellos que no participen de la inmoralidad que hay en esa ciudad, yo les voy a dar que el día de mañana estén colocados, que estén sentados en autoridad, que ellos gobiernen sobre las naciones. Pero lo más importante no es que el Señor te va a dar un trono, lo más importante es el versículo 28 que dice: yo le daré la estrella de la mañana. ¿Y sabéis lo que significa la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es Cristo. Apocalipsis capítulo 22 compara la estrella de la mañana con la persona de Jesús. ¿Sabéis por qué tenemos que esforzarnos? ¿Sabéis por qué tenemos que ir a contracorriente? ¿Sabéis por qué tenemos que pagar el precio para ser verdaderos creyentes? Porque lo que nos espera no es una corona, lo que nos espera no es un galardón, lo que nos espera es el cielo, que va a ser increíble, lo que nos espera, lo más valioso que vamos a tener en la eternidad, será la estrella de la mañana. Amén. Estar con Cristo por una eternidad. Mira, yo no quiero llegar al cielo porque el cielo va a ser un lugar impresionante. Yo quiero llegar al cielo porque en el cielo va a estar alguien impresionante. Lo más valioso que vamos a tener en el cielo será estar con Cristo por una eternidad. Y el Señor mira a esa iglesia en día y le dice: mira, sacrifícate, esfuérzate, ve a contracorriente, lucha, paga el precio en medio de esta generación, porque lo que te está preparado y reservado es la bendita y maravillosa persona de Cristo. Permíteme que te resuma lo que hemos visto en este mensaje. Primero tenemos que meditar y guardar nuestro corazón, porque yo creo que al final de los tiempos que estamos viviendo, el mensaje a Tiatira, he decidido escoger este mensaje de las 7 cartas, porque yo creo que esta iglesia es la que representa a lo que vamos a estar viviendo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos lo que se va a ver en muchas iglesias es iglesias que hacen muchas cosas para el Señor, pero iglesias que toleran muchas cosas. Yo creo que esa es una de las señales que nos muestra la iglesia de los últimos tiempos. Iglesias que siguen cantando, que siguen recogiendo sus ofrendas, que siguen predicando, pero que son tolerantes con el pecado. Por eso es muy importante el mensaje a Tiatira. Hermano y hermana que estás aquí, pídele al Señor ahora, antes de marcharte de ese lugar: Señor, ayúdame a crecer en estas características. Yo quiero tener más amor. Yo quiero crecer en fe, en obras, en servicio, en paciencia. Y yo te pido, Señor, que mis obras finales sean mejores que las primeras. No me quiero quedar en el primer amor, quiero enamorarme más de ti. Luchemos juntos para cuidar nuestra iglesia. Luchemos juntos para cuidar esta preciosa iglesia. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí Dios entre nosotros. ¿Sabéis cuándo el Señor deja de estar entre nosotros? Cuando se permite el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. En otra de las iglesias de Apocalipsis hay un versículo que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Muchas veces utilizamos este versículo para hacer una invitación a que alguien acepte a Cristo, pero este versículo no es un llamado a aceptar a Cristo. Este versículo es más terrible. Este versículo es una iglesia que aparentemente está muy bien, pero han dejado al Señor fuera. Y nosotros dejamos al Señor fuera cuando toleramos cosas que a Dios no le agrada. Y por último, yo os animo, hermanos, que sigáis corriendo, que sigáis avanzando, que sigáis firmes, que no dobléis vuestra rodilla como los amigos de Daniel en Babilonia. ¿Os acordáis? Firmes en medio de una generación que dobló su rodilla. Y mientras todo el mundo está adorando a los ídolos de este mundo, quizá aquí ahora no se adora a Dios Artemisa, al Dios Apolo, pero esta sociedad está adorando a otros dioses. Y nosotros tenemos que permanecer firmes para la obra del Señor, para que el Señor y su nombre sean glorificados. Ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a responder a este mensaje. Me gustaría, por favor, que pudieras orar en 2 direcciones. Por una parte, quiero que ores por tu vida. Ahí donde estás, ora por tu vida. Dile al Señor: Señor, ayúdame. Quiero que estas características se vean en mí. Pero en segundo lugar, ¿qué os parece si levantamos aquí una oración por esta iglesia, por vuestra iglesia? Señor, ayúdanos.
Ayúdanos, Señor, que seamos una iglesia sana, una iglesia que no tolera aquellas cosas que tú adviertes, que tú condenas en tu palabra. Vamos a orar también por nuestra iglesia, por el resto de las iglesias aquí en Jerez, por la iglesia de Cristo que al final es una. El Señor viene por su iglesia. Ora por tu vida y ora por la iglesia de Cristo. Vamos a tener un momento de oración.